Nos vamos en este momento para Venezuela porque en las próximas semanas el país va a celebrar elecciones presidenciales el próximo 28 de julio. Para informarnos sobre esto, sobre los últimos acontecimientos, lo que viene pasando, le damos la bienvenida al analista político. Ya hemos consultado con él en algunas ocasiones en este programa. Es un placer tenerlo de vuelta. Francisco Enrich, bienvenido a Radiográfica de Buenos Aires. Úrsula Asta, Paulo Pereira, Leonardo Martín, aquí te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Úrsula, Paulo? Un saludo de Venezuela, gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a vos. ¿En qué parte estás de Venezuela? Estoy en Caracas justamente ahora. Bien, bien. Contanos, ¿qué elige Venezuela el próximo 28 de julio? Bueno, el próximo 28 de julio son las elecciones presidenciales que están pautadas cada 6 años. Son unas elecciones que, ya empezó, digamos, informalmente la campaña electoral. Formalmente empieza los primeros días del mes de julio, pero ya básicamente todos los candidatos están desplegados en su campaña electoral. Están recorriendo el país, están presentando propuestas. Y esta elección tiene una particularidad muy importante en relación a los últimos procesos electorales, diría yo, de los últimos 6 años, y es que todos los sectores políticos, todos los sectores de la oposición venezolana están participando en esta elección. Anteriormente, había partidos, sectores como tal que no estaban considerando la ruta electoral como su vía política para acceder al poder. Todos sabemos, quienes estén medianamente informados de la situación en Venezuela, se sabe que, los últimos años hubo toda una agenda paralela para imponer gobiernos paralelos, para buscar obtener el poder por las vías violentas. Se han implementado sanciones, una elección realmente atípica por todas esas condiciones del panorama que incluso no se han levantado. Realmente tenemos todavía un escenario de incertidumbre. La población lo ve así, de cierta manera, pero digamos que se está apostando en cierta forma a mantener la paz y la estabilidad del país. Estaba viendo que, por estos últimos días, uno de los hechos que se informaba es que, de hecho, los candidatos firmaron algo así como un acuerdo de reconocimiento de los resultados. ¿De qué se trata eso y quiénes lo firmaron? Sí, efectivamente, se promovió desde el Consejo Nacional Electoral, el órgano rector de las elecciones, un acuerdo de respeto a los resultados electorales, precisamente por este antecedente que existe de desconocer las elecciones, la ruta electoral como la vía para acceder al poder. Uh-huh. Allí se promovió este jueves ese acuerdo, la firma de ese acuerdo. Firmaron 10 de los 11, realmente 9 de los 11 candidatos. Los candidatos que están agrupados en torno a la plataforma unitaria, la Mesa de la Unidad Democrática, no firmaron este acuerdo, que son el candidato Edmundo González Urrutia y el candidato Descentrados, Enrique Márquez. Sin embargo, la mayoría acudió a este proceso, pero realmente llama la atención y preocupa para el país que, probablemente uno de los candidatos que más tenga representación en esta elección no haya acudido a las firmas de estos acuerdos. Este acuerdo tiene un antecedente muy claro. En 2015, la Asamblea Nacional, sí, la elección de la Asamblea Nacional de 2015, que fue la elección que incluso perdió el chavismo de manera abrumadora, perdió prácticamente los 2/3 de la Cámara. En esa elección se firmó un acuerdo previamente y fueron reconocidos esos resultados como debe ser en cualquier democracia. Entonces ahora no se ha firmado este acuerdo, por lo tanto deja abierto el panorama para opciones desconocidas realmente. No se sabe si a raíz de los resultados electorales haya un reconocimiento político, haya respuestas violentas, respuestas internacionales. Lo que hemos visto hasta el momento es que básicamente este sector de la oposición venezolana va a validar o va a reconocer los resultados
en tanto y en cuanto las misiones de observación electoral o alguna delegación internacional valide estos resultados e incluso si esto le favorece de cierta manera. Esto es básicamente el panorama que estamos viendo. En Estados Unidos acaba de declarar que todavía está viendo las elecciones como competitivas, es decir, está apostando a la ruta electoral. El centro Carter llega a finales de este mes también, y lo que se ha conversado en parte con el centro Carter de manera informal, algunos actores, es que el reconocimiento o no de las elecciones, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral sea quien lo rija, bueno, es en función de si los principales adversarios reconozcan estos resultados. Y a raíz de eso vienen estos acuerdos. Pero bueno, no fueron firmados por todos los actores. Esperemos que continúen negociaciones, diálogo, al menos tras cámaras, para que realmente la paz y la democracia en el país continúe en su curso. Sabemos que Venezuela tiene un proceso complejo y que me amerita de acuerdos políticos realmente para poder avanzar. Paulo. Francisco, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te quería hacer una consulta sobre quién es estos dos candidatos que no firmaron el acuerdo, ¿no? Enrique Márquez, y tengo entendido que Edmundo González Urrutia, según las encuestas, está ahí, es el principal candidato de la oposición, ¿no? Tiene como 20-22%, ¿no? ¿Quién es Edmundo González Urrutia y qué significa este no firmar? ¿Es decir ya que no van a reconocer el resultado de las elecciones? Sí, Edmundo González Urrutia es el candidato de la plataforma unitaria, que también es respaldado por la dirigente María Corina Machado. Es un diplomático que participó en los gobiernos previamente a Hugo Chávez, y quizás en el inicio del gobierno de Hugo Chávez, por la carrera diplomática que llevaba. Es un político que realmente no es conocido en el país, pero en las últimas semanas ciertamente se ha dado a conocer su nombre, quizás no en toda la totalidad de la población como tal, pero es el candidato, digamos, que ha recogido la candidatura de este sector, del sector de la Mesa de la Unidad Democrática, que son los partidos más tradicionales del país como tal. Y Enrique Márquez, un político veterano, también viene también del mismo sector de la plataforma unitaria, o al menos de esos círculos, y son los sectores que están, digamos, con el mayor reconocimiento por parte de Estados Unidos. Son los candidatos, sobre todo Edmundo González, es el candidato que viene apoyando abiertamente el embajador o el encargado de asuntos de Venezuela por parte de Estados Unidos, Francisco Palmieri. El Departamento de Estado lo ha dicho abiertamente, que es el candidato también de prácticamente Estados Unidos, y están respaldando esa candidatura. Ahora, que hay como una especie de incertidumbre si realmente es la ruta electoral la que están apostando, y si son capaces de reconocer un triunfo del chavismo. Yo quiero dejar claro acá que nosotros hemos visto encuestas, números, y realmente hay que tener muchos, números en privado, encuestas ya como tal para el manejo de estrategias, no tanto las que se publican en los medios, que a veces tienen, digamos, un interés detrás, simplemente para moldear la opinión pública. Y lo que nosotros estamos viendo realmente es un escenario competitivo, cerrado, que va a dar mucho de colar hasta el último minuto de la elección. Realmente la participación electoral, si bien se ha elevado, tampoco llega a los niveles más altos que ha tenido el país. Es un país que ha tenido una desafección política en los últimos años, y producto precisamente porque este sector de la oposición se alejó de la ruta electoral, y recoger nuevamente a la población a esta elección ha costado. Sin embargo, si vamos a ver una participación que en promedio va a ser probablemente por encima de la de muchos países latinoamericanos. Claro. Francisco, contanos sobre eso, sobre, bueno, quizás estas encuestas o estas proyecciones que están haciendo. Estamos hablando con Francisco Enrich, desde Caracas, él es analista político. Esas proyecciones, decís, quizás la participación sea menor que en otros años en Venezuela, sí, quizás más alta que en otros países de América Latina. ¿Qué es lo que se prevé, o por lo menos dentro de qué promedios lo están manejando? Y por otro lado, preguntarte, además de eso, ¿cómo es el proceso electoral en la jornada de elección, en las escuelas? ¿Cómo es el voto en Venezuela? Ok. Bueno, lo primero es que tener en cuenta que Venezuela ha tenido un proceso de migración, como seguramente saben, en Argentina, en muchos países, y esto ha disminuido el padrón electoral.
al final muchos de los gobiernos que han albergado mayor cantidad de migrantes, bueno, rompieron relaciones en su momento con Venezuela, y eso impidió realmente abrir consulados y actualizar toda esa data. Entonces tenemos alrededor de 4 millones, digamos, de electores que no están en el país, y esa participación enseguida se vuelve una abstención electoral, además de la abstención estructural que estamos viendo. Nosotros estamos viendo números de participación alrededor del 50%, realmente 55%, alrededor. Las encuestas a veces te dicen 70%, pero cuando le quitas realmente este hecho de la migración, cuando analizas un poco más en crudo, te da alrededor de esa cantidad, 10 o 11 No es obligatorio el voto en Venezuela. En Venezuela el voto no es obligatorio, ciertamente hay mucha cultura de voto democrática. Este es un país que llegó a votar en la elección presidencial de Hugo Chávez en 2012, el 80% de la población es un voto espontáneo. Pero bueno, como insisto, nuevamente, esa fue la época que hubo mayor, digamos, politización, digamos, incluso polarización en Venezuela, y se llegó a ese punto. Ahora que veamos una encuesta que diga que va a votar el 80% es un poco inverosímil, digamos. Pero entonces hay que verlo con ese detalle. Ahora, en cuanto al voto, el proceso en Venezuela, realmente podemos afirmar que los votos se cuentan. Esto lo ha dicho el Centro Carter. De hecho, viene el Centro Carter a esta elección. Es un proceso con sus auditorías normal. Acá lo que ciertamente se discute, que lo reclaman algunos sectores de la oposición, en todo caso, no tanto es si el voto es secreto, si el voto se cuenta o no se cuenta, es quizás el ecosistema de la elección. O sea, si se usan recursos públicos, si hay un cierto ventajismo en ese asunto, que es también cultura política venezolana. Acá todos los gobiernos del país, desde la época de los 60, 70 en adelante, sí, siempre quien ha estado en el poder, en verdad, normalmente tiene esa ventaja un poco más por el control del Estado. Es un país rentista con muchos recursos por parte del Estado. Digamos que esos son los elementos de denuncia que uno escucha más en la calle, el tema del uso de los recursos. Pero en cuanto al sistema electoral, en cuanto al voto, al secreto, eso como tal está realmente bien blindado, tiene toda su auditoría, y es muy poca gente formal, instituciones que duden eso, y no se escucha mucho. Quizás hay su incredulidad en algunos sectores de la población, porque bueno, la dirigencia de la oposición ha también llevado esa idea hacia ellos, y ahorita recogerla e invitar el voto es lo que está costando realmente. Bien. Leo. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Te saluda Leonardo Martín. Te quería consultar sobre estas elecciones, ¿por dónde va la agenda, ¿no? ¿Por dónde va la agenda de lo que está planteando el oficialismo y la oposición, ¿no? ¿Qué es lo que se está debatiendo? Sí, fíjate, bueno, el chavismo, el oficialismo como tal, realmente plantea la elección en términos de que hay un riesgo de perder soberanía, de perder ciertas conquistas. Realmente, lo debo decir también en este espacio, se está viendo como Argentina como parte de esos riesgos que representan para fuerzas de izquierda y para fuerzas patriotas en general, bolivarianas en nuestro caso, lo que puede significar un salto al vacío para la sociedad y para el país. Es un país que además, que a pesar de que ha tenido años con muchas dificultades, ha venido con una estabilización progresiva en todos los sentidos, del ingreso, de los servicios, de la estabilidad económica. Progresivamente ha venido cierta estabilidad. Efectivamente no se está en el escenario ideal, pero hay cierta estabilidad incluso social, de seguridad ciudadana, política. Ahora el chavismo plantea como, no dar ese salto al vacío sin saber lo que viene, porque realmente el otro sector no está prometiendo ninguna agenda en particular. Que yo te puedo decir que hay un programa de gobierno, que hay unas ideas claras, ¿no? Realmente el sector de la oposición se basa en la idea de cambio, que es una idea además legítima, una idea atractiva para básicamente un gobierno que tiene 25 años del poder, no es fácil, y lo que se trata de posicionar mediáticamente es la idea de cambio político. No importa quién sea la persona, no importa cuál sea el programa, no importa qué signifique eso, pero un cambio. Pero claro, eso sabemos y saben ustedes que tiene sus riesgos, que puede significar muchas cosas. Este es un país que no apoya
mayoritariamente ideas de privatización, de servicios, de empresas públicas, de PDVSA, que es nuestra empresa petrolera, cuando incluso nosotros también indagamos eso en la opinión pública, no se respalda esa idea, pero no se dimensiona que esa opción política puede traer ciertas agendas que realmente no acompañen la población. Quería preguntarte porque, bueno, previamente al proceso que estás describiendo, y quizás con esto se entiende también el contexto en el que, bueno, Venezuela va a estas elecciones, que es la firma de este acuerdo de reconocimiento de resultados, y que tiene, bueno, muchas veces que ver incluso con los golpes, con los intentos de golpe que ha sufrido el país. Y ha habido algo que me gustaría, una reflexión o alguna información de tu parte respecto de este proceso electoral, que fue, por ejemplo, la mencionabas a esta opositora Machado, las inhabilitaciones que se han llevado adelante para participar del proceso, y que entiendo que, bueno, también es parte de lo que alega la oposición, Urrutia y otros. ¿Qué es lo que ha pasado en esa circunstancia, que es un proceso de algunos meses previo a esta elección? Mira, realmente esta es una elección que se ha llegado sin acuerdos políticos claros. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, este es un país que va a una elección con una oposición que no le reconoció el gobierno anterior. Además va a una elección, claro, con sanciones y con un bloqueo que está afectando la economía, básicamente. Y por supuesto que la población se ha visto afectada en sus condiciones de vida, terminan imputándole esa responsabilidad en buena medida realmente al gobierno nacional, no tanto a otras instancias, a pesar de que realmente el factor fundamental es el tema de las sanciones, el tema económico. Por lo tanto, esto ha ocasionado, bueno, que continúe la conflictividad política, y esto se ha visto reflejado en la inhabilitación al menos de una de las personas que ha pedido más sanciones contra el país, ha promovido que realmente el entorno económico, político, social continúe inestable, que ha pedido incluso, que ha sido lo más delicado, intervenciones, la aplicación del TIAR, y estos son petitorios que el gobierno e incluso las instituciones públicas han inhabilitado no solamente a la dirigente María Machado, realmente han sido varios políticos, claro, que han estado en esa agenda. Es muy difícil recoger, luego que tuviste 5 o 6 años llamando a sanciones, intervención, y de repente, de un día para otro, buscar presentarte una elección sin no tener ningún tipo de responsabilidad política. Esas son cosas que hay que considerar. Al final, esa agenda pretendía derrocar al chavismo del poder de raíz, y si hubiese conseguido los objetivos con Donald Trump, con Juan Guaidó en su momento, probablemente estaríamos hablando de otro escenario donde todos los dirigentes del chavismo estarían también perseguidos. O sea, realmente es un tema complejo, y por eso realmente la dirigente María Corina Machado es quien encarna completamente toda esta solicitud de sanciones, intervención extranjera en el país, y fueron los argumentos que se utilizó del Tribunal Supremo de Justicia para esa inhabilitación. Francisco es un tema realmente político también. A quien escuchamos, que es politólogo, que es analista político, que habla con nosotras y nosotros desde Caracas. Muy bien, Francisco, te consulto. La agenda económica siempre tiene mucho impacto en el voto, ¿no? En la vida común de la gente también. Vos mismo recién había hablado sobre que este gobierno logró atenuar el bloqueo, logró bajar la inflación, ¿no? Esa semana el economista estadounidense Jeffrey Sachs, Ricardo Patiño también lo dijo, que según previsión del FMI, Venezuela va a ser el país con un crecimiento económico más fuerte de los países en la región, ¿no? Puede crecer hasta 5% en este año 2024. Yo quería entender cómo esta cuestión económica impacta en el voto, cómo se da eso. Y después quería preguntar también sobre una declaración de Delcy Rodríguez esa semana, la vicepresidenta, que habló sobre la entrada de Venezuela en los BRICS, ¿no? ¿Cuánto sería importante eso, la entrada de Venezuela en los BRICS? Sí, empiezo por la segunda pregunta. Bueno, Venezuela, ustedes saben, es la principal reserva de petróleo del mundo, la cuarta de gas,
y realmente está llamada a ser un país estratégico en la matriz energética del mundo, y por eso son los argumentos que se han usado para entrar o para llevar la solicitud de ingreso a los BRICS. Pensamos que Venezuela tiene potencial para apoyar a todo este mundo emergente, quizás también con inversiones que vengan de este grupo de países, no necesariamente solamente de Estados Unidos, y depender o mantener esa dependencia con la refinería de Estados Unidos. Se está pensando que esta puede ser una opción para insertarse en el mundo económico emergente, que además sabemos que es el predominante para los próximos años. Ahora, la situación económica en el país. Efectivamente, bueno, Venezuela salió de la hiperinflación. Ya en los últimos meses hemos tenido los índices de inflación más bajos de los últimos, diría, 15 años aproximadamente. En 2008 acaba de reportar el Banco Central de Venezuela. También ha habido un crecimiento económico del Producto Interno Bruto. Este cuatrimestre Venezuela creció 7%, y las proyecciones realmente son alrededor del 8% para todo el año. Ahora, ¿qué les puedo decir también? Que buena parte, a pesar de los esfuerzos que puede estar haciendo el gobierno, un poco a través de reactivando la industria petrolera, promoviendo exportaciones no petroleras que no eran tradicionales en Venezuela, en distintos sectores, realmente, y esto es uno de los riesgos o de los esfuerzos que tiene que hacer el gobierno, la población como tal no asocia del todo los esfuerzos del gobierno en la recuperación económica a sus condiciones de vida. Las personas piensan, o sea, lo que tú ves en los estudios de opinión es que han salido adelante en términos económicos por sus esfuerzos individuales. Entonces esto realmente es dramático para el gobierno, que realmente puede tener indicadores macroeconómicos un poco positivos, digamos, pero la gente no asocia a las políticas del gobierno como tal. Se reconocen que ha habido realmente mucha apertura y pragmatismo en muchas áreas. Venezuela fue un país que tuvo muchos controles que generaron distorsiones económicas, eso es una realidad. Y hubo ese cambio. En Venezuela actualmente hay una libre convertibilidad de la moneda, hay un esquema multimoneda nada más, no solamente con el dólar, con distintas monedas que pueden operar, y todo esto ha generado mayor flexibilidad en el entorno económico y ha generado mayor dinamismo en la economía. Bien. Pero realmente no quiere decir esto que la población lo asocie con las políticas del gobierno. Y es el gran, reto que ha tenido la administración de gobierno Nicolás Maduro y de Delcy Rodríguez, quien es la que lleva adelante esta área económica, poder asociar o tener esa causalidad entre lo que hace el gobierno y los beneficios, lo que se ve en la población. Eso es una realidad que está pasando. Francisco, es un placer dialogar contigo siempre. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Seguro nos reencontremos pronto. Gracias, hasta luego. Un abrazo.